Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy realizaré la representación de dos dispositivos que son el flip-flop tipo DED y el flip-flop set reset. Iniciaré primero con el flip-flop de tipo DED. Ya, listo. Aquí tenemos implementado lo que es la descripción del funcionamiento de un flip-flop tipo DED. Básicamente lo que nos dice es que cuando exista un flanco de subida, el dato que tenemos en D lo almacenaremos dentro del flip-flop y se mantendrá en el mismo estado hasta que exista otro flanco de baja, otro flanco de subida y un valor diferente en D claramente. Ahora lo implementaremos en el sumador de 8 bits. Listo, aquí en la fuente, en nuestra fuente del sumador de 8 bits, nosotros lo que hemos hecho es crear un componente del flip-flop que creamos anteriormente y hemos exportado los datos que vamos a utilizar para que nos evalúe y nos muestre en el estado de salida dependiendo de cómo se encuentra el CLK. Lo que hemos aquí exportado es el resultado de la suma. Aquí nos va a mostrar el valor que tiene almacenado Q y el CLK, que es nuestra señal de reloj. Ahora realizaremos la síntesis, elaboraremos el diseño y por último realizaremos el test bench. Listo, ya realizado nuestra síntesis que se encuentre bien, no tenga ningún tipo de error. Hemos elaborado el diseño del circuito y vemos que aquí tenemos de forma vertical, tenemos todos los flip-flops ordenados, que será un flip-flop por cada bit del sumador de 8 bits. Cada uno de ellos recibirá un dato y este dato se almacenará solo y cuando exista un flanco de subida, en todo caso. Eso se lo verá de mejor manera con el test bench. Ahora en el test bench nosotros vamos a darle valor a que realice la suma. Ahora el CLK, por práctica iniciaremos con un valor de 0, un flanco de bajada y la haremos correr por un microsegundo. Ya, si nosotros nos damos cuenta, si los hacemos correr por ese tiempo de microsegundo, vemos que no existe ningún dato guardado. La variable que nos mostrará es el dato que si se guarda o no es ese de aquí y vemos que no tiene ningún tipo. ¿Por qué? Si vemos, hemos realizado la operación, tenemos un resultado en la operación, tenemos el valor de 35, pero no se almacenó. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, en los flip-flop tipo D solo se almacena cuando existe un flanco de subida. Y eso lo veremos ahorita en este instante con uno binario. Okay. Si se dan cuenta, aquí existe un flanco de subida y este flanco de subida hará que el valor que tiene D se almacene y se lo muestre. Como ustedes se dan cuenta, aquí está el valor ya almacenado. Y si nosotros cambiamos de flanco, por ejemplo, volvemos a un flanco de bajada que sería 0, lo hacemos correr vuelta. Si se dan cuenta, nos sigue manteniendo el estado anterior porque nuestro flip-flop no trabaja en ese tipo en los flancos de bajada. Y si nosotros lo mantenemos así, en flanco de bajada, nos mantendrá almacenado este 35 por el tiempo que nosotros requeramos. Por ejemplo, igual si nosotros cambiamos, ponemos otra operación, por ejemplo 15, colocamos que corra por otro 10 segundos. Vemos que nos sigue manteniendo el 35 aún habiendo
una operación diferente, que en este caso sería 25 más 15, quedaría 40, pero no los almacena. ¿Por qué? Por la misma razón del flanco, el flanco en el que se encuentra, y vemos que es uno de bajada. Es un 0 sería, 0 lo. Ahora si le ponemos al CLK un 1. Aquí vemos que automáticamente se sobreescribe el estado anterior, que sería 35, y nos almacena el nuevo valor, que sería 40. Eh, Eso sería básicamente el funcionamiento de un flip-flop tipo D. Eh, Listo, ahora procederé a realizar el flip-flops de set y reset, utilizando el mismo sumador de 8 bits. Listo, aquí tenemos ya realizado lo que es la descripción del funcionamiento de nuestro flip-flop tipo DCR, que si nosotros bien revisamos la tabla de verdad, nos dice que cuando tenemos un 1 en el reset y un 0 en el set, lo que va a hacer es enviarnos un 0 en nuestra Q, o sea, nos borrará el dato que tenemos almacenado allí. En caso de que haya un 1 y el R sea 0, vamos a almacenar el dato que nosotros hemos obtenido en la respuesta de la suma. Ahora bien, este es un caso particular, ya que cuando existe un 1 en set y 1 en reset, es un caso indefinido. En este caso no se puede mostrar bien qué sucederá, pero por facilidad yo le he colocado que va a ser igual a un 0. Ahora bien, si vemos, tenemos que el CLK va a ser, por ejemplo, será nuestra condición principal, porque solamente estas condiciones serán válidas siempre y cuando en el CLK esté en un flanco de subida. Eso lo podremos ver más adelante que elaboremos el test bench. Ahora voy a crear el componente al sumador de 8 bits. Listo, aquí ya tenemos creado nuestro componente, el flip-flop de SR, y aquí ya tenemos los chips que nos exportarán los valores de esta fuente del sumador de 8 bits al flip-flop, se lo analizará y los devolverá para mostrarlo en el SS de salida, que será el resultado de nuestra suma en caso de que se cumplan ciertas condiciones. Ahora correremos la síntesis. Ya verificado que nuestra síntesis se encuentre correcta, lo único que hicimos fue abrir el esquemático y luego la simulación. Si nosotros nos centramos en uno de los flip-flops, logramos ver que tienen 4 entradas. Sería la señal de control SL, la otra señal de control R y la señal de control S. Y por último, el dato que nosotros queremos almacenar en caso que se cumplan ciertas condiciones. Y vemos que tenemos 8 flip-flops del mismo tipo, porque por el número de datos del número del sumador de bits, o sea, 8 bits, tenemos 8 flip-flops. Cada flip-flop analizará un bit
de la respuesta y dependiendo de las condiciones ya mencionadas, nos mostrará unos resultados. ¿Ya? Aquí en el test bench podemos verificar muy bien el funcionamiento de ellos. Entonces nosotros cogemos, colocamos una constante para constante. Ya en el CLK puede ser una señal de reloj en un flanco, por decirlo así. Nosotros hemos seleccionado que trabaje en flanco de subida. Sabemos que el flanco de bajada no va a dar el estado anterior, así que sería innecesario utilizarlo ahorita. Directo a funcionar con 1. Listo, aquí viene el inicio. Ahora, nos dice con la tabla de verdad y analizada, sabemos que cuando en sec tenemos un 0 y en reset tenemos vuelta un 0, lo que nos va a mostrar es el estado anterior al estado inicial. Y si nosotros nos fijamos, el estado anterior de aquí, mostrado por S, va a ser un valor, no va a tener ningún valor porque si vemos, recién estamos iniciando y no tenemos un valor inicial que mostrar. Por eso nos muestra de esa manera. Ahora bien, probemos otro caso. En el caso de que tenga el set tenga 1, ¿ya? En este caso nos va a decir que no va a fijar el dato, no lo va a fijar en la salida, o sea, no lo va a almacenar. Y si vemos aquí, el resultado nos dice que si nos almacenó, o sea, la operación la suma 30, el valor de 30 si nos los almacena y nos los muestra. Y nos muestra ese estado. Ahora bien, si tenemos el mismo CLK, por ejemplo, volvemos a poner 0 en set, colocamos aquí, lo que no tiene que salir es que nos va a mostrar el estado anterior. Y si nosotros vamos a correr por un microsegundo, vemos que cuando están en 00 nos va a mostrar el estado anterior. ¿Y cuál es el estado anterior? Tiene 30, ¿cierto? Y vemos que 30 lo sigue conservando. Ahora bien, probemos cuando en el reset. Ya, si nosotros, claro, analizada ya la tabla de verdad, nos dice que cuando en sec tenemos un 0 y en reset tenemos un 1, lo que hará es nos borrarnos el dato almacenado y nos colocará un 0. En este caso lo correremos por un microsegundo y si nos fijamos aquí nos ha borrado ya el dato que teníamos en ese y nos ha colocado un 0. Por ejemplo, ahora si nosotros cambiamos la operación, por decirlo así, cambiamos la operación, pongámosle un 40, damos en OK y probamos, por ejemplo, queremos que el valor de la constante se almacene, queremos que se almacene ese dato y sabemos que ese solamente es en el caso en el que exista un 1 en un set y 0 en el reset. Si nosotros lo mandamos a correr, vemos que nos almacena el resultado de la suma de 10 y 40, que son 50, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a probar la condición la condición indeterminada. En este caso yo le he puesto que cuando esté esta condición nos muestre un 0. Por el hecho de que es indeterminada no sabemos qué sucederá. Y vemos aquí, logramos ver que justamente nos sale el 0. Listo. En conclusión podemos decir que los flip-flop SR trabajarán siempre en el flanco que nosotros los hemos programado, en este caso en VHDL, y los almacenará o borrará o nos mostrará el estado anterior dependiendo de las condiciones que nosotros cumplamos en el set y reset, como ya las he descrito anteriormente. Espero que les haya gustado el video. Hasta luego.